Imaginen que van caminando por su vecindario, con el teléfono en la mano, Ujú. y están intentando atrapar un monstruo virtual en la esquina de la calle. Digo, parece que simplemente están jugando, ¿no? Pasando el rato. Claro, una tarde normal. Exacto. Pero en la sombra, con cada paso y cada giro de la cámara de ese teléfono, resulta que le acaban de enseñar a un robot de reparto exactamente dónde está el borde de la acera. Wow. ¿Y cómo esquivar un bote de basura de paso? Sí, totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026 y nuestra inmersión de hoy nace de una pila de fuentes que es, francamente, abrumadora. Sí, tenemos muchísimo material hoy. Bastante. Tenemos desde debates al rojo vivo en foros técnicos como Hacker News y Reddit, hasta reportes financieros y de la industria súper densos. Y cruzando toda esta información, emerge una tensión central. Una especie de choque tectónico, diría yo. Esa es nuestra misión de hoy, desentrañar todo esto. Porque, por un lado, tenemos una infraestructura masiva e invisible que devora datos para la inteligencia artificial. Ujú, la máquina hambrienta. Y por el otro, el agotamiento muy real de las personas que la usan a diario. Y en medio de todo, las formas extrañísimas en las que la mente humana está reaccionando a esto. Hay muchísimo terreno que cubrir. Demasiado. Ok, vamos a desglosar esto, porque siento que apenas estamos viendo la punta del iceberg de cómo nos hemos convertido básicamente en la materia prima de esta tecnología. Sí, y ese es un punto de partida fundamental, porque para entender hacia dónde vamos, hay que mirar primero esa recolección invisible de datos que mencionas. Como lo del juego. Exactamente. El caso de los jugadores de Pokémon Go, que de hecho ha estado dominando las discusiones en Hacker News esta semana. Es el ejemplo perfecto. O sea, no estamos hablando de un par de fotos casuales. ¡Para nada! Los jugadores han proporcionado 30 millones de imágenes. Espera, ¿30 millones? 30 millones, sí. Imágenes espaciales. Y ese volumen brutal de datos es lo que hoy permite entrenar modelos de navegación para robots autónomos, de entrega de paquetes. 30 millones de imágenes gratuitas es la versión moderna del viejo truco de Tom Sawyer, ¿no? Ah, claro, lo de pintar la cerca. Exacto. Las empresas nos convencen de pintarles la cerca gratis porque, le ponen gráficos coloridos y lo llaman juego. Y nosotros lo hacemos felices. Y para colmo, nosotros ponemos la brocha porque compramos el teléfono inteligente y pagamos el plan de datos. A ver, yo me pregunto si no nos hemos convertido en simples nodos de recolección de datos que caminan. Lo fascinante aquí es cómo el modelo de recolección ha mutado por completo. O sea, hace una década, si una empresa necesitaba datos espaciales, tenía que contratar flotas enteras de vehículos con cámaras. Sí, los típicos autos con la cámara en el techo. Esos mismos. O pagar a personas en plataformas de microtareas para etiquetar cada imagen a mano. Era explícito y costaba mucho dinero. Claro. Pero hoy, la extracción de geometría en 3 dimensiones, saber la profundidad de un bache o el ángulo de una rampa, se hace de forma pasiva. Se extrae valor del comportamiento lúdico. Es brillante y aterrador al mismo tiempo. Sí, y esta voracidad por los datos conecta directamente con un debate que está, incendiando la comunidad de r/Mocal en Reddit. Ah, sobre el proyecto Open Code. Exacto, el drama de Open Code. Sí, para quienes nos escuchan y tal vez no siguieron esa controversia, Open Code se promocionaba como la gran salvación para los desarrolladores que querían privacidad pura. La promesa del código verdaderamente local. Justamente. Un modelo que supuestamente vivía 100% en tu propia computadora. Pero la comunidad empezó a auditar el software y, levantaron todas las alarmas. Y con justa razón, porque la comunidad está descubriendo que el término local se está usando básicamente como una estrategia de marketing vacía. Un truco publicitario. ¿Sí? Los usuarios exigen que su código propietario no salga de su equipo. Pero, ¿por qué fallan estas promesas de privacidad? Porque el modelo de negocio actual requiere telemetría. O sea, necesitan saber qué estás haciendo. Tienen que saber cómo usas la herramienta para entrenar la siguiente versión. Un modelo aislado no alimenta el servidor central. Por eso es que estas herramientas terminan teniendo dependencias ocultas en la nube. Claro, porque los datos son el oxígeno de estos sistemas y no pueden vivir sin oxígeno. Exacto.
Pero a ver, si los datos son el oxígeno, el hardware es como el sistema cardiovascular que lo bombea, ¿no? Y a unas velocidades absurdas. Velocidades que ya casi no podemos ni imaginar. Interesante. Porque los números de la nueva arquitectura NVIDIA Rubin, bueno, simplemente rompen con la escala humana. Son cifras mareantes, ¿sí? Estamos hablando de chips con 336 mil millones de transistores. 336 mil millones. Es una densidad de ingeniería increíble. Y vienen con 288 gigabytes de memoria HBM4, logrando un ancho de banda de 22 terabytes por segundo. 22 terabytes. Con la promesa de reducir el costo de inferencia 10 veces. O sea, hay una expectativa gigantesca en TechCrunch por ver la presentación de Jensen Huang en GTC 2026. Todo el mundo en la industria está esperando esa conferencia. Seguro. Pero para quienes nos escuchan y tal vez no son ingenieros de hardware, ¿qué significa realmente tener 22 terabytes por segundo? O sea, ¿por qué debería importarles? A ver, para entender por qué esos 22 terabytes por segundo son revolucionarios, hay que entender el mayor cuello de botella en la IA hoy, lo que llaman el mulo de la memoria. Ok, ¿cómo funciona eso? Imagina que el procesador es, digamos, una fábrica ultramoderna, capaz de ensamblar 1000 autos por minuto. Pero el almacén de las piezas, que sería la memoria, está conectado a esta fábrica por un solo carril de tierra. Ah, ya veo. Un embotellamiento terrible. Exacto. La fábrica pasa la mayor parte del tiempo totalmente detenida esperando que lleguen las piezas. El ancho de banda de esta nueva memoria es como agarrar ese carril de tierra y reemplazarlo por una autopista de 100 carriles. ¡Wow! Donde además los camiones casi que se teletransportan. Permite que el procesador no se detenga jamás. Entiendo perfectamente. Entonces, esa eficiencia gigante es lo que permite que operar estos modelos, la inferencia, caiga 10 veces en costo. Así es. Pero claro, operar el modelo se vuelve barato, pero comprar esa fábrica inicial de NVIDIA sigue costando una fortuna, ¿no? Exactamente. El costo de entrada es astronómico. Y eso nos lleva a un efecto dominó masivo en el mundo de las startups. Porque no cualquiera puede pagar ese hardware. Claro. Si el hardware es tan inaccesible, el cómputo puro se convierte en el foso defensivo más grande para cualquier empresa. Y eso me hace pensar en la noticia de Google y la aceleradora Axel India, porque ellos eligieron 5 startups de entre 4,000 postulantes. 4,000, sí. Una competencia feroz. Y el dato que todo mundo resaltó en Reddit es que ninguna de estas 5 ganadoras es lo que llaman un AI wrapper. Un simple envoltorio, ¿sí? Exacto. Digo, como contexto para la audiencia, un wrapper es cuando alguien toma la tecnología de otro, como la de OpenAI, le pone una interfaz bonita y cobra una suscripción. Es como ponerle pintura nueva al auto de otra persona. ¿Tal cual? Las aceleradoras están huyendo de eso. Y en su lugar eligieron empresas como Voyager, de Y Combinator, que están construyendo una API de mapas exclusivamente para agentes de IA. O sea, construyendo carreteras nuevas. No mapas para nosotros, mapas para las máquinas. Si conectamos esto con el panorama general, la era de armar una startup millonaria en el dormitorio de la universidad solo armando una interfaz ingeniosa se acabó. ¿Tú crees que ya no hay espacio para eso? Los inversores pesados saben que un wrapper no tiene defensa. El proveedor del modelo base hace una actualización de software y tu negocio desaparece mañana. Es verdad, te borran del mapa en un segundo. Exacto. Y Voyager es el ejemplo perfecto de, digamos, infraestructura profunda. Un agente autónomo que necesita coordinar una entrega no necesita ver un mapa con calles amarillas y parques verdes bonitos. No tiene ojos humanos, claro. Necesita datos topológicos puros, distancias, nodos, lógica espacial. Las empresas que van a sobrevivir son las que construyen estas carreteras invisibles, no las que pintan la fachada de la casa. Y es que la escasez de este poder de cómputo es tan brutal que vimos que OpenAI sigue limitando sus anuncios publicitarios de ChatGPT exclusivamente a Estados Unidos. Ni siquiera ellos tienen el hardware suficiente. Eso te iba a decir, ni ellos con sus miles de millones de dólares pueden hacer un despliegue global todavía. Los recursos están súper concentrados. Así es. Y precisamente porque este hardware es tan escaso y tan caro, hay una presión inmensa sobre los ingenieros de software. Tienen que optimizar todo.
Tienen que hacer que la arquitectura sea matemáticamente perfecta para no desperdiciar ni un solo ciclo de procesamiento de esos chips tan caros. Lo cual nos lleva a la evolución de la arquitectura del software, que sinceramente a mí me dejó la cabeza dando vueltas. Es un salto técnico muy fuerte. Totalmente, porque llevamos unos 10 años usando algo llamado conexiones residuales. Era como el estándar de oro para las redes neuronales profundas. Sí, la base de casi todo lo reciente. Pero hoy leímos que el modelo Kimi acaba de eliminar estas conexiones residuales por completo. O sea, las reemplazaron solo con mecanismos de atención. Attention is all you need, llevado al extremo. Exacto. Es como si lleváramos 10 años construyendo rascacielos gigantescos con vigas de acero y de repente alguien descubre cómo sostener todo el techo usando únicamente magnetismo. Esa es una gran imagen. Me explotó la cabeza. Bueno, la analogía del magnetismo suena espectacular, por lo mágica que parece. Pero no es magia, es pura eficiencia estadística. A ver, explícame eso sin la magia. Vamos a aterrizarlo. Las conexiones residuales eran efectivamente las vigas. Cuando tienes una red con cientos de capas, la información original tiende a perderse a medida que avanza. Como jugar al teléfono descompuesto. Exactamente. Las conexiones residuales permitían que la señal saltara ciertas capas para mantener el contexto vivo al final. Pero leer todo de manera secuencial y arrastrar ese peso es muy ineficiente. ¿Y cómo lo hace el mecanismo de atención sin usar esas vigas? Imagina que tienes que leer un contrato legal gigantesco, unas 500 páginas. Con el modelo antiguo, vas página por página intentando memorizar el primer capítulo para cuando llegues al final. Agotador. El mecanismo de atención es como tener un resaltador súper inteligente, que de repente ilumina instantáneamente solo las 3 o 4 cláusulas de todo el documento que importan para tu problema actual. Ah, ignora el relleno. Todo el relleno. Evalúa dinámicamente qué partes de los datos se relacionan entre sí en cada milisegundo. ¡Wow! Espectacular. Y supongo que esa optimización tan extrema es lo que permite hitos como los de QN 3.5, ¿no? Totalmente. Esos modelos son un gran ejemplo. Porque ver que una versión pequeña de apenas 9.000 millones de parámetros esté superando a modelos fronterizos gigantes en pruebas de documentos es una locura. Demuestra que la arquitectura ya importa tanto o más que el tamaño bruto. Y ni hablemos de la versión de 122.000 millones de parámetros, que la comunidad directamente catalogó de impactante. Ha dejado a muchos con la boca abierta. Pero espera, había otra discusión súper técnica que vi repetirse en los foros, y ahí sí me perdí un poco. El debate sobre los tokenizadores sin pérdida. O sea, ¿por qué importa tanto cómo se divide el texto? Es una excelente pregunta. A ver, un tokenizador es básicamente la herramienta que toma nuestro lenguaje humano y lo corta en pedacitos numéricos para la máquina. Ok, Los estándares son muy buenos para comprimir. Pero a veces, en ese proceso, fusionan espacios en blanco o se comen tabulaciones sutiles. claro, para ahorrar espacio. Sí. Y si le pides un poema, perder un espacio da igual. Nadie lo nota. Pero si le pides que escriba código, digamos en Python, donde un simple espacio en blanco mal puesto destruye la lógica entera del programa, Ah, es un desastre total. un desastre. Entonces, un tokenizador sin pérdida conserva la fidelidad de cada byte original. Evita que el modelo alucine errores de sintaxis cuando programa. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Es la diferencia entre traducir, no sé, la idea general de una novela y traducir un manual para desactivar bombas donde cada coma es vital. Exactamente. Y con esa precisión estamos viendo cosas que parecen ciencia ficción. Sí, como los agentes construyendo videojuegos. O sea, ya no escriben simples fragmentos de código. Son pipelines enteros creando juegos completos en Godot. Desde cero. Y solo con un texto de instrucción. Es increíble. La máquina planea, escribe, corrige sus propios errores y compila. Y todo mientras descubren cómo paralelizar la búsqueda de parámetros óptimos. Eso también ahorra muchísimo tiempo. Sí, probar múltiples bases simultáneamente en vez de una por una. Ah, y un saludo a Canadá, por cierto. Ah, sí, el dato de cloud. Sí, que por alguna razón allá sigue siendo el número 1 absoluto. Es un detalle curioso de la región. Pero bueno, todos estos avances técnicos, desde las arquitecturas nuevas hasta la tokenización perfecta, tienen un objetivo claro. ¿Cuál? Hacer que la máquina necesite cada vez menos supervisión humana. Y ahí es donde chocamos con la realidad, ¿no?
Exacto. Toda esta autonomía nos lleva directo a la experiencia de los humanos que están frente a la pantalla. Entonces, ¿qué significa todo esto para el profesional común y corriente? Es una situación muy compleja. Porque vemos una contradicción que roza lo esquizofrénico en las redes. Digo, hay publicaciones virales de cómo escribir software con IA que presumen una productividad brutal. Sí, los superprogramadores. Y literalmente abajo, otro post con miles de votos diciendo que los modelos pueden ser absolutamente agotadores. Queremos el atajo, pero el atajo nos drena. Y esto plantea una pregunta importante sobre la disonancia cognitiva que vivimos hoy. O sea, los estudios demuestran que la IA nos hace más creativos. Sí, veíamos gente haciendo música increíble. O usando herramientas como Hacker Brief para resumir las noticias de todo el día en 2 minutos. Una maravilla. Pero la fricción real viene del nuevo rol humano, porque ya no eres el creador activo. Te has convertido, digamos, en el supervisor de un pasante que a ratos es un genio y a ratos inventa locuras. Tienes que estar vigilando todo el tiempo. Y ese estado de vigilancia perpetua requiere una energía mental para la que nuestro cerebro no evolucionó. Es fatiga pura. Y a eso súmale el terror económico. Digo, vimos el interactivo del Washington Post sobre los empleos más vulnerables. Sí, eso generó mucha ansiedad. Tanta que vas al foro de Singularity en Reddit y está lleno de capturas de LinkedIn. La red está en crisis. Gente interactuando con bots de reclutamiento que leen currículums escritos por otros bots. Es un mar de contenido sintético. Y la reacción a esto es lo que me fascina. La carrera por establecer un logotipo libre de IA. El sello de hecho por humanos. Exacto. Es la misma psicología de las etiquetas de comida orgánica, pero ahora aplicada al arte o al código. Necesitamos certificar que un humano sufrió haciéndolo, básicamente. Es el nacimiento de un nuevo mercado de lujo. Digo, cuando generar contenido digital tiene un costo cercano a cero, esa abundancia destruye su valor. Claro, si hay de sobra, no vale nada. Lo que adquiere valor es la escasez. Y hoy, la imperfección artesanal, el esfuerzo humano verificable, eso es lo verdaderamente escaso. Pagamos por la autenticidad. Pagar por algo libre de IA es pagar por el estatus de saber que alguien invirtió su recurso más finito, su tiempo, solo para ti. Y es fascinante cómo intentamos darle sentido a todo esto. En el fondo, somos máquinas biológicas buscando patrones, igual que la IA busca patrones digitales. Solo que lo hacemos con resultados muy distintos. Muy distintos. Por un lado, vimos cómo en la Fórmula 1 usan aprendizaje automático para corregir simuladores de física. La física determinista clásica sabe cómo debería girar el auto. En teoría. En teoría, sí, pero no sabe cómo reacciona al desgaste microscópico de una llanta a 300 por hora con cierta humedad, y ahí entra la IA, encuentra el patrón caótico y corrige el modelo. Y por el lado humano, la ciencia busca patrones biológicos. Las discusiones rescataron ese estudio de 2016 del Instituto Salk. Buenísimo, por cierto. Muy relevante hoy. Mapeó el patrón de cómo los cannabinoides ayudan a limpiar las células cerebrales de las proteínas del Alzheimer. Increíble. Es el método científico humano encontrando orden en la biología. Pero luego tenemos el otro extremo. Ah, sí. Digo, vimos las noticias sobre este nuevo documental de Pie Grande, que básicamente intenta explicar nuestra era actual, que está obsesionada con las conspiraciones. Es un contraste brutal. O sea, la IA corrige la Fórmula 1, la ciencia busca curas para el Alzheimer, y mientras tanto una gran parte de la población está cazando criaturas míticas en Internet. Es paradójico. Te pregunto en serio, ¿eh? ¿Las teorías de conspiración no son básicamente el cerebro humano sufriendo una alucinación? ¿Cómo así? Como cuando un modelo de lenguaje inventa una fuente porque está intentando forzar un patrón donde solo hay ruido aleatorio. Es una observación excelente. Y súper precisa. Porque un modelo alucina porque está programado para predecir la siguiente palabra, ¿verdad? Sí. No soporta el vacío. Si le faltan datos, inventa un puente estadístico que suene más o menos plausible. Y nosotros hacemos lo mismo. Exactamente. La mente humana bajo estrés, bajo la fatiga crónica de la que hablábamos, y con miedo a perder el empleo, hace lo mismo. Buscamos respuestas donde no las hay. Sentir que el mundo es aleatorio y tu trabajo puede desaparecer mañana es un vacío de control insoportable. Entonces, una conspiración, hasta la de Pie Grande, te ofrece una narrativa,
Ordena el caos, El cerebro prefiere 1000 veces creer que hay un enemigo secreto controlando los hilos, porque eso significa que alguien tiene el control. al menos a alguien. Es más fácil aceptar eso que aceptar que estamos en un torbellino de transformación tecnológica totalmente impredecible. Ambos, máquinas y humanos, solo intentamos encontrar orden. ¡Wow! Llegando al final de esta inmersión, la verdad, creo que el panorama completo es asombroso. Ha sido un viaje bastante amplio. Arrancamos viendo cómo millones, jugando en sus teléfonos, entrenan la infraestructura logística del mañana sin darse cuenta. Pasamos por el hardware titánico. Sí, esos chips multimillonarios de NVIDIA que separan a las empresas reales de los simples envoltorios de IA. Y vimos cómo el software abandonó viejos estándares para optimizar cada byte. Todo para culminar en la fatiga humana. Totalmente. Esa aceleración nos deja agotados, nos hace anhelar etiquetas de hecho por humanos y fuerza a nuestra mente a inventar mitos para lidiar con tanta ansiedad. Para quienes nos escuchan, destilar esta pila de información tiene una aplicación súper práctica hoy en día. Vital para sobrevivir profesionalmente. Así es, comprender la diferencia estructural entre ventajas tecnológicas reales, como el cómputo y las arquitecturas profundas, frente al espejismo de los envoltorios. Los wrappers. Sí. Esa es la brújula para no dejarse engañar en esta nueva era. Hay que invertir tiempo y recursos en lo que tiene cimientos sólidos. Como decíamos, hay que mirar siempre las carreteras nuevas, no la pintura fresca del auto ajeno. Totalmente de acuerdo. La capacidad de discernir entre la infraestructura base y las interfaces superficiales será la habilidad crítica de esta década. Definitivamente. Sobrevivir requiere la mente fría de un analista técnico, pero también muchísima compasión para manejar el desgaste psicológico que esta eficiencia nos impone a todos. Y justo sobre esa psicología humana y comercial, quiero despedirme dejándoles a quienes nos sintonizan una última idea para que la mastiquen. A ver, Hoy hablamos largo y tendido de este nuevo mercado de lujo, ¿no? Donde pagaremos más por un producto con el logo libre de IA. valorando la imperfección. Exacto, el esfuerzo auténtico. Pero, a ver, si el mercado y el dinero empiezan a fluir masivamente hacia el error humano, ¿cuánto tiempo pasará antes de que una infraestructura de IA súper avanzada se dé cuenta de esto? Oh, ya veo a dónde vas. Llegará el momento en que veamos empresas fantasma, 100% autónomas, que programen errores tipográficos a propósito en sus correos, que simulen retrasos de envíos o generen arte con pequeños defectos asimétricos. Solo para cobrarnos el precio premium. Exactamente, solo para vendernos productos bajo la falsa premisa de que son auténticos. ¿Cómo sabremos el día de mañana si esa entrañable imperfección por la que acabamos de pagar no fue matemáticamente calculada para engañarnos? Te deja mucho en qué pensar. Una duda existencial para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.